Pues ahora nos corresponde hablar sobre la ponencia que lleva la protección del Estado de Derecho por el Poder Judicial. Aquí ya se han hecho una serie de manifestaciones que yo, cuando hice unas notas para presentar esta ponencia y para presentar al ponente, pues es que ya me las han comido todas. Entonces, así tengo que hablar menos. Pero bueno, lo ha dicho perfectamente Daniel Berzosa antes cuando ha hablado del artículo 1 de la Constitución y como hemos dicho antes también es verdad que cuando nos creíamos que vivíamos en un Estado económicamente estable y seguro y nos ha venido todo esto. Pues también desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista constitucional, pues sí que es verdad que tenemos que estar luchando por nuestros principios y tal. Y la idea también, ya se ha hablado del artículo 117 de la Constitución y de la independencia judicial, que los jueces a lo mejor somos muy pesados con ese tema, pero es que es verdad que es importante, pero no es importante por nuestro trabajo. Yo creo que, hombre, los jueces yo creo o nos sentimos o somos realmente independientes, sino el tema es que la independencia judicial es una garantía del ciudadano, es decir, que cuando un juez está resolviendo un asunto, pues realmente lo hace sin presiones externas que puedan de alguna forma influir en su resolución. Y eso, hombre, hemos visto al nivel muy importante que es el Tribunal Constitucional, lo podemos ver en el Tribunal Supremo, pero yo creo que al día a día es importante porque la inmensa parte de los ciudadanos lo que tiene son pleitos en juzgados y tribunales ordinarios, y si desde la cúpula se está trasladando que esta independencia judicial está, si no afectada, sí se puede ver alterada, pues yo creo que cuando luego llega al juicio del ciudadano de a pie que tiene un desahucio, que tiene una reclamación de cantidad, o que tiene un juez de instrucción, o que tiene un pleito contra la administración, dice, pues bueno, pues como la administración es muy poderosa, el juez le va a dar la razón a la administración y yo no voy a pleitear. O si yo tengo un pleito contra una gran empresa, pues como la gran empresa tiene importantes abogados y pagan mucho y muy bien a sus abogados y van a tener muchos argumentos, el juez se va a dejar convencer más fácilmente por ello. Yo creo que esa no es la realidad de los juzgados y tribunales. Además, los compañeros que están aquí, bueno, y Dimitri, por supuesto, lo va a exponer mucho mejor que yo y todos los que estamos aquí, creo que somos rabiosamente independientes y además, bueno, no está María Jesús, pero lo diría más fuerte y más claro quizá que yo. Pero bueno, a pesar de ello, una de las funciones que nos corresponden a los jueces y tribunales es la protección del Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho en el fondo es todo esto, son los intereses, los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero para hablar de todo ello, y ya para no alargarme, va a intervenir Dimitri Berberoz Ayuda. Y me voy a permitir una licencia, y es que es para mí un placer presentarte, porque yo a Dimitri le conocí cuando hacía prácticas como juez, y además desde entonces pues le tengo un especial cariño. Y además es una bellísima persona, pero es un gran profesional. Simplemente me voy a limitar a dar dos retazos de su currículum. Ingresó en la carrera judicial en el año 95, hizo las prácticas en los juzgados de primera instancia y tomábamos algún café que otro. Ha sido letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2007 al año 2010, es miembro de la red de expertos del derecho de la Unión Europea, fue nombrado director del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo desde el año 2014 al año 2018 y actualmente es magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de la Sala Tercera, de la Sala Tercera, y está concretamente en la sección segunda. Y desde entonces, y también hay otro dato que yo quiero resaltar, y es que es vicepresidente de mi asociación, de la Asociación Profesional de la Magistratura, y entonces creo que es un dato importante porque denota, primero, su cualidad personal y profesional, y segundo, el interés que tiene porque la justicia sea realmente eficaz. Y nada más y muchas gracias. Tiene la palabra. Pues buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Ángel. La verdad es que para mí es un placer estar aquí, ¿no? ¿No? Espera. Ahora. Creía que estaba abierto. Sí, pues déjame. Ese funciona también, ¿eh? Mira, ya, ahora sí. Bueno, vamos a ver, que decía que para mí es una satisfacción estar aquí, ¿no? Y te agradezco tus amables palabras de introducción, de presentación, ¿no? Bueno, casualidades de la vida, ¿no? Yo quiero poner de manifiesto hoy mismo, con relación a la fecha de hoy y con relación al tema del que voy a hablar, ¿no? Que, bueno, voy a hacer referencia al Estado de Derecho. Tres casualidades, ¿no? La primera es que un día como hoy, lo que pasa con un pequeño decalaje de 233 años, 14 de julio de 1789, se produce la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla. Algunos han considerado, ¿no?, decir, bueno, la toma de la Bastilla, esto es la certificación del Estado de Derecho. Obviamente no es así, sobre todo teniendo en consideración los trágicos acontecimientos que vinieron después, múltiples ejecuciones y demás. Pero lo cierto es que la toma de la Bastilla en un día como hoy, os decía,
tiene un elemento simbólico, porque supone el derrocamiento de un Estado absoluto, de un Estado arbitrario, que es el antónimo del Estado de Derecho. Segunda casualidad, no es de hoy, es de ayer, ya lo ha dicho el anterior ponente y creo que se ha puesto de manifiesto. Aquí tengo el informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea, tercer informe del Estado de Derecho. Concretamente tengo el relativo a España. Tiene como novedad que incluye una serie de recomendaciones específicas a los Estados miembros. Con relación a España hay varias, pero obviamente la más significativa es pues la ausencia, la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, cada uno tiene su idea formada, evidentemente. Yo no entraré aquí a decir quién tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad. Lo que sí que les diré es quién no la tiene. Y no la tiene la ciudadanía. Y en cambio la ciudadanía, por esta circunstancia, va a pagar al final. Va a pagar. ¿Por qué? Porque, hombre, el deterioro de la agilidad, de la fluidez de la justicia, evidentemente está comprometida. No lo digo yo, lo dice el informe de la Comisión Europea. Con lo cual, esta es la segunda casualidad referida al Estado de Derecho. Y la tercera casualidad, o el tercer aspecto a tener en cuenta, pues bueno, lo he conocido exactamente hace 20 minutos. Han salido publicadas las conclusiones del abogado general, Richard de la Tour, en la cuestión prejudicial planteada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo con relación a todo el tema de la euroorden, concretamente en el asunto Puig-Gordi y otros. No voy a hacer ninguna valoración de las conclusiones porque no las he leído, no he tenido tiempo. Sí que veo, no obstante, la nota de prensa y, evidentemente, bueno, tienen presente esas conclusiones la idea del Estado de Derecho y de la confianza mutua. Es decir, tiene mucho que ver, muchísimo que ver el Estado de Derecho con la confianza mutua del conjunto de las autoridades judiciales en el ámbito europeo. Es decir, sin confianza mutua no hay Estado de Derecho. Con lo cual es la tercera, digamos, de las casualidades que les quería poner de manifiesto. En fin, esto es así. Cuando estuvimos hablando sobre el tema, pues bueno, todas ellas ya planeaban, evidentemente, pero bueno, se han materializado, como digo, en las últimas horas. Poder judicial y Estado de Derecho. Bueno, pues prácticamente, como decía también el anterior ponente, Daniel Berzosa, pues prácticamente es hablar de lo mismo. Es hablar de lo mismo. No es que sea una relación simbiótica, no, es que es más allá. Es decir, es una relación coexistencial, es inherente. El Estado de Derecho es inherente a la idea de poder judicial y viceversa. Es decir, el poder judicial no existiría sin un Estado de Derecho que defina, que garantice esas características esenciales que representan, y así concebimos, la función jurisdiccional, la independencia, la imparcialidad, etcétera, etcétera, la inamovilidad. Claro, jueces hay en muchos estados, también hay en estados, en el antónimo del Estado de Derecho, en estados tiránicos, en estados que podríamos denominar, a mí me gusta más hablar de Estado arbitrario. Sin embargo, no estamos hablando de un poder judicial garante de los derechos y libertades de los ciudadanos. Claro, cuando hablamos de Estado arbitrario y Estado tiránico, muchas veces pensamos, pues en fin, no lo sé, en dictadores al uso, no, pues que, bueno, todos conocemos, incluso de la propia literatura, pero no, el problema es que es más serio. Quiero decir, el Estado de Derecho puede también relativizarse y puede convertirse, en cierta medida, en un eslogan vacío de contenido. Y esto es peligroso, esta relativización del Estado de Derecho yo creo que es muy complicada. Y es precisamente cuando existen problemas, cuando existen tensiones entre los distintos poderes,
Bueno, cuando se pone de manifiesto la necesidad y la, digamos, importancia de conducirse en la buena gobernanza, se entiende, de acuerdo con los parámetros del Estado de Derecho. Gobernar de acuerdo con el Estado de Derecho supone obtener la confianza y la lealtad política de la sociedad. Yo creo que esto es fundamental, es realmente importante. Creo que estas cuestiones no deben perderse de vista. Desde esta perspectiva, el Estado de Derecho también no existiría sin un poder judicial. Es un poco la idea, esa relación, digamos, de coexistencia. El poder judicial, sin duda, y esto quiero introducir la segunda reflexión, ¿no? El poder judicial, sin duda, es el último garante del Estado de Derecho, de los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero les diré que no somos el único, somos el último, pero no el único. A mí me produce en muchas ocasiones perplejidad observar que desde los otros poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, se relativicen muchas cosas, ¿no? Y me refiero al día a día, a la práctica jurisdiccional diaria. Les pongo un ejemplo muy concreto. Con relación al derecho de la Unión Europea, que vertebra, hombre, no digo que prácticamente toda la legislación nacional, no, pero una buena parte de ella, desde luego, que sí que la vertebra, ¿no? Sobre todo en un contexto, pues eso, de mercado interior, de libertades fundamentales y demás. Bueno, a mí, insisto, me parece bastante sintomático que en muchas ocasiones la Administración diga, no, yo es que esto no puedo interpretar el derecho de la Unión Europea. Mire, yo me baso en la Constitución y en la ley y en el reglamento. A mí lo que diga el reglamento de Bruselas o lo que diga el derecho de la Unión Europea es algo que no me concierne. ¿Cómo que no te concierne? Por supuesto que sí. Eso es vulnerar el Estado de Derecho. Es vulnerar el Estado de Derecho. Quiero decir, nosotros, los jueces, podemos llegar a los asuntos que realmente se presentan porque tienen una patología, porque hay una discusión, etcétera, etcétera. Pero no podemos erigirnos en pacificadores de toda la sociedad si no hay, digamos, realmente una cultura democrática, me atrevería a decir, que venga impulsada desde otros estamentos, desde otros poderes del Estado para garantizar precisamente el Estado de Derecho, ¿no? Bien, me referiré muy brevemente al ámbito del Consejo de Europa, posteriormente haré la idea del Estado de Derecho desde la perspectiva del Consejo de Europa y luego haré una referencia al ámbito de la Unión Europea. Les voy a poner algunos ejemplos para concluir finalmente sobre esta idea, ¿no?, de Estado de Derecho y poder judicial. Verán, hay un artículo, me parece francamente interesante, de Robert Spano, que es el actual presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se titula el Estado de Derecho como la estrella polar de la Convención Europea de Derechos Humanos. Ya saben, la estrella polar, Polaris, es la estrella más próxima al eje de rotación de la Tierra y desde milenios constituye un referente que es inmutable, que siempre está ahí y que ha servido, pues bueno, para viajes, exploraciones, etcétera. El título, desde luego, pone de manifiesto la importancia que tiene el Estado de Derecho en todo el ámbito de los derechos humanos contemplados en la Convención de Roma de 1950, hasta el punto que el Tribunal de Estrasburgo ha reconocido que el Estado de Derecho es inherente a todos los artículos de la Convención. Tiene también una funcionalidad que podríamos denominar orgánica y que sirve como un requisito de optimización de esos derechos, de tal manera que los Estados parte de la Convención no van a poder restringir, no van a poder dar, digamos, regresiones, pasos atrás en la protección, insisto, de los derechos humanos establecidos en el ámbito de la Convención. Para el Tribunal de Estrasburgo, el Estado de Derecho supone que el poder gubernamental sea regulado por el derecho y no por los deseos del gobernante de turno.
sentencia Baidar, Países Bajos, de 24 de abril del 18. Son sentencias recientes. Para Estrasburgo, el Estado de Derecho supone que las leyes sean claras, que no sean ambiguas ni susceptibles de una interpretación abusiva. Esto, en fin, son sentencias que están ahí, además, muy recientes. Para el Tribunal de Estrasburgo, el Estado de Derecho supone que los tribunales, cuando dictan sentencias firmes, sus decisiones no deberían ser cuestionadas por otros poderes, por otros componentes del Estado. ¿Por qué? Porque así lo exige la lealtad institucional y así lo exige el principio de seguridad jurídica. Las decisiones judiciales, cualquier decisión judicial, por supuesto que puede ser objeto de crítica desde la perspectiva de la libertad de expresión. Lo que no tiene mucho sentido es intentar, a través de la crítica de la resolución judicial, erosionar la legitimidad del tribunal que dicta esas sentencias. Yo creo que esto es también fundamental desde la perspectiva del Estado de Derecho. Les pongo ejemplos concretos. Bueno, desde el punto de vista de la Convención de Roma y de sus protocolos, bueno, se va, digamos, asumiendo, porque es obligación, evidentemente, las sentencias del Tribunal de Estrasburgo tienen que ser ejecutadas de una manera clara, evidente, es decir, son vinculantes, por decirlo de alguna manera. Les pongo un ejemplo bastante reciente, ¿no?, que para nosotros ha supuesto, en el ámbito del ordenamiento jurídico español, pues bueno, algo inédito, novedoso. Es el tema de la doble instancia en el ámbito de las sanciones administrativas. Me refiero al asunto Sacchetti Iglesias, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de junio del 20, que ya viene en cierta medida a recoger, a confirmar antigua jurisprudencia, pero que es una sentencia francamente curiosa, ¿no? Sacchetti es un señor que bueno, le pillan con 150.000 euros en efectivo en Barajas y entonces le ponen una sanción económica de 150.000 euros, es decir, concretamente le cogen 154.000 y la sanción que le imponen son de 153.000 euros. Una sanción por la ley de prevención del fraude, blanqueo de capitales, está establecido en una ley del 2010. El Ministerio de Economía, a través de la Dirección General del Tesoro, le impone la sanción, el hombre recurre a la vía contencioso administrativa, el TSJ de Madrid desestima el recurso, en ese momento no cabe, por cuantía, no cabe recurso de casación, se va al Tribunal Constitucional y ahí aduce vulneración de la doble instancia. Vulneración de la doble instancia. Ya saben que en el ámbito penal es muy claro, muy evidente, la existencia como derecho fundamental, digamos, de la doble instancia. Claro, pero aquí estamos ante una sanción de carácter administrativa. Entonces, bueno, no estaba contemplado en el ordenamiento jurídico español esta posibilidad doble instancia, digamos, para satisfacer la norma en cuestión, que concretamente es el artículo 2 del protocolo 7 de la Convención, que establece la necesidad de que toda sanción por infracción administrativa que tenga naturaleza penal haya de ser examinada por un órgano jurisdiccional superior. Esto es lo que dice el protocolo número 7. Pues bien, ante esta circunstancia, claro, España, en su defensa en Estrasburgo, dijo, no, mire usted, pero esto es una sanción administrativa, esto no es una sanción penal. Primera conclusión de Sacchetti, no, es que lo que es una sanción administrativa o penal no lo define el Estado. Lo define la propia naturaleza de la sanción, la propia naturaleza, lo cual esto genera también cierta inseguridad jurídica. Esto se constata así, bueno, y al final
digamos, que se condena a España. Pues bien, en sentencias de pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 25 de noviembre del 2021 se ha asumido esta sentencia Sacchetti, esta doctrina Sacchetti, y hemos dicho que efectivamente es un tema casuístico, pero que la parte, cuando presente escrito de preparación del recurso de casación, tendrá que fundamentar o tendrá que hacer un especial esfuerzo para convencer al tribunal de que esa sanción que se le haya impuesto realmente reviste naturaleza penal. Y a partir de ahí no significa, hemos dicho, que habrá que admitir la casación sí o sí, sino que, bueno, la casación puede ser un instrumento a efectos de Sacchetti, es decir, para que juegue la doble instancia, ¿no? Lo cual yo creo que, bueno, se ha dado una respuesta bastante en sintonía con lo que pretendía Estrasburgo. ¿Bloque Unión Europea? Bueno, pues ¿qué les voy a contar? En el ámbito de la Unión Europea, el Estado de Derecho ha experimentado, digamos, una extraordinaria evolución. En el ámbito del Consejo de Europa, ámbito del Tribunal de Estrasburgo, hablábamos de que el Estado de Derecho es un principio inspirador, un principio rector, es la estrella polar. Aquí estamos ante una norma positivizada. El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea pone de manifiesto que la Unión se fundamenta en los valores de respeto, dignidad humana, democracia, igualdad y Estado de Derecho. Es decir, se trata de un valor positivizado en el Tratado de la Unión Europea, un valor en el que no es meramente inspirador, sino que se encuentra en los propios cimientos, ¿no? En los propios cimientos de la Unión, y que además, y esto es lo importante, en su versión sustantivizada, constituye un mandato jurídico obligatorio que es capaz, además, de servir de canon de enjuiciamiento de la europeidad o antieuropeidad de determinadas normas, de determinadas conductas. El Estado de Derecho, evidentemente, aparece en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, pero tiene mucho que ver con todo esto que venimos diciendo. Tiene mucho que ver, evidentemente, con la tutela judicial efectiva, es decir, con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, obviamente, dentro de la tutela judicial efectiva, con la independencia judicial. Pero es que, además, tiene que ver con el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea. Les leo el artículo porque la disposición, bueno, yo en algún sitio lo tengo por escrito, la he calificado de extravagante y de peligrosa al mismo tiempo. El 19.1 del Tratado de la Unión Europea pone de manifiesto: los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el derecho de la Unión. Extravagante, desde el punto de vista sistemático, el artículo 19 aparece en el ámbito del Tratado de la Unión Europea que regula las instituciones de la Unión. Es decir, no recuerdo ahora el artículo, se habla de la Comisión, se habla del Parlamento, POM 19, Tribunal de Justicia, pero de repente, es decir, instituciones de la Unión. De repente aparece este mandato, esta llamada a los Estados miembros, ¿no? Establecerán las vías de recurso necesarias, ¿no?, los Estados miembros. ¿Y peligroso? Bueno, peligroso esto como todo, depende cómo se interprete. Pero vamos, yo he visto interpretaciones, argumentaciones, diciendo, oiga, pues no sé, por ejemplo, deme usted un traslado. Oiga, es que la ley procesal no lo prevé, es igual lo que diga la ley procesal. Artículo 19, invéntese usted el trámite. Esto es un poco exagerado, pero realmente, bueno, plantea problemas, ¿no? Con lo cual siempre hay que ver un poquito pues bueno, el contexto de la disposición. Estos tres preceptos, artículo 2, artículo 19, Tratado de la Unión Europea, artículo 47 de la Carta, ha permitido al Tribunal de Justicia construir en los últimos tiempos un importante cuerpo jurisprudencial sobre el Estado de Derecho y sobre la independencia judicial. Digamos que con antecedentes
en la sentencia RT, una sentencia del año 91. Yo creo que la más clara, la más evidente, es una sentencia del 2018 que se llama así, Sentencia de la Asociación Sindical de los Jueces Portugueses. Aquí se plantea ni más ni menos que una cuestión prejudicial por el Tribunal Supremo Administrativo portugués con relación a un pleito, a un litigio que mantiene esta asociación de jueces contra Portugal, contra el Estado portugués, porque concretamente a los magistrados, ahí está en el ámbito de la jurisdicción del Tribunal de Cuentas, les han bajado el sueldo. Esto, en fin, ha acontecido en Portugal, ha acontecido en Italia, ha acontecido, entre otros países, entre otros estados, en España. ¿Qué es lo que dice aquí el Tribunal de Justicia? Bueno, pues dice, oiga, pero esto no solamente se lo han bajado a los jueces, esto se lo han bajado a toda la función pública. Bien, y además es temporal. Bien, con lo cual queda, digamos, en un sentido de decir, esto no perturba la independencia judicial. Pero lo importante de la sentencia no es la respuesta que da. Lo importante de la sentencia es que pone de manifiesto que el Estado de Derecho, la tutela judicial efectiva, los ámbitos cubiertos por el derecho de la Unión, en la medida que el juez pueda ver comprometida su independencia, puede verse comprometido la correcta aplicación del derecho de la Unión Europea. Esa es la clave de la sentencia. Esa es la clave. Es decir, en este caso dice, mire, no hay problemas porque al fin y al cabo es general, es temporal, es tal. Pero lo importante de la sentencia es eso. Esto se repite constantemente por el Tribunal de Justicia. Vamos a ver otros aspectos que ha ido delimitando, estableciendo el propio Tribunal de Luxemburgo con relación al Estado de Derecho y al concepto de órgano jurisdiccional, son los requisitos que debe cumplir el órgano jurisdiccional. Esto se ha hecho por la vía del 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pero pone de manifiesto en varias sentencias que los requisitos para considerar un órgano jurisdiccional a efectos de estar o no legitimado para plantear cuestiones prejudiciales son los mismos requisitos que la perspectiva del Estado de Derecho y de la independencia judicial exigen con relación a ese mismo órgano jurisdiccional. ¿Cuáles son los criterios? Origen legal del órgano, el carácter permanente del mismo, obligatoriedad de la jurisdicción y, sobre todo, esencialmente, la independencia del órgano jurisdiccional. Una independencia que se vislumbra en un orden externo y en un orden interno. En el orden externo supone que la independencia requiere, reclama, no estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros, ni recibir ningún tipo de orden o instrucción. Esto es el concepto de independencia en esa dimensión externa que debe tener el órgano jurisdiccional. Y desde el ámbito interno hace referencia la independencia del órgano jurisdiccional a la noción de imparcialidad, a la noción de equidistancia, tanto con relación a las partes del procedimiento como con relación al objeto del procedimiento. Bien, sencillo. Independencia objetiva, externa e independencia interna. Bien, pues fíjense qué curioso. El Tribunal de Justicia, vamos repasando un poquito las sentencias sobre esta materia, en una sentencia de 16 de febrero de 2017, llamada Margarit Panicelo, da respuesta a una cuestión prejudicial, da respuesta con la incompetencia, diciendo yo soy incompetente porque usted no es un órgano judicial, da respuesta a una cuestión prejudicial planteada por un LAG, por un letrado de la Administración de Justicia, de un juzgado de Tarrasa. Interviene el LAG en el ámbito de una jura de cuentas y lo cierto es que ahí plantea la cuestión prejudicial y lo dice claramente, dice, es una cuestión prejudicial en materia de la Directiva de Consumidores, etcétera, etcétera, pero lo importante de la cuestión es decir, oiga, Tribunal de Justicia, yo como LAG, como letrado de la Administración de Justicia, ¿puedo plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia? La respuesta es que no.
y le dice que no, porque usted efectivamente será independiente desde la perspectiva de su dimensión interna, usted mantendrá la equidistancia, digamos, en el proceso, pero desde la perspectiva externa, usted está sometido a una organización jerárquica. Esto es muy fuerte, pero es así, no pasa nada, simplemente hay que constatar esta sentencia. Otra más reciente, de 21 de enero del 2020, sentencia Banco de Santander del Tribunal de Justicia. Aquí resuelve una cuestión prejudicial, más que resuelve, da otra vez la callada por respuesta, ¿no? Es decir, yo no puedo pronunciarme al respecto, una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Económico Administrativo Central. Yo llevo diciendo años, el Tribunal Económico Administrativo Central, el TEAR, los TEAR, pese al nombre, yo soy un defensor, un gran defensor de la jurisdicción, de la vía económico-administrativa. Llevo muchos años en tributario y creo que funcionan, bueno, con sus luces y sus sombras, pero funcionan bien. Es decir, yo soy un gran defensor. Lo que pasa es que muchas veces el lenguaje da lugar a equívocos. Tribunal Económico Administrativo Central, Tribunal Económico Administrativo Regional, oiga, no es un tribunal, no es un órgano jurisdiccional. Bien, plantean una cuestión prejudicial y ahí, nuevamente, se plantea este test de la independencia. Y lo que viene a decir el Tribunal de Justicia, mire usted no mantiene la independencia desde la perspectiva externa, porque puede ser nombrado y cesado, que eso es peor, digamos, casi de forma discrecional. Usted no tiene ninguna protección en cuanto a su propio estatuto, a su propia independencia, más allá que la que puedan tener los funcionarios públicos, en base al estatuto de la función pública, y además, esto ya son más cuestiones, bueno, incluso hay recursos específicos, recursos que son resueltos por una sala específica en la que está integrado un representante de la Administración. En fin, quiero decir con esto que el Tribunal de Justicia ha ido poco a poco labrando ese concepto de la independencia desde la perspectiva del 267 y la va proyectando, insisto, en el ámbito de la independencia del Poder Judicial en cuanto al valor Estado de Derecho. Hay muchas resoluciones, les he contado, Asociación Sindical de Jueces Portugueses. Otra que me parece a mí bastante importante es la sentencia Minister for Justice, 25 de julio del 2018. Aquí el Tribunal de Justicia abre la caja de los truenos. Ya la había abierto anteriormente y tiene mucho que ver con las conclusiones de hoy de Richard Delatour, del abogado general. Porque realmente la Unión Europea, bueno, es un club en el que el principal elemento definidor es el Estado de Derecho. Es decir, todos los Estados que forman parte del Estado de la Unión, en principio deben de respetar el Estado de Derecho. ¿O no? Esa es la duda. ¿O no? Bueno. Les cuento un asunto, este Minister for Justice también de euroorden. Tribunal polaco lanza 2 euroórdenes para enjuiciar a un individuo que en ese momento se encontraba en Irlanda. Las euroórdenes pueden ser para traerlo, para someterlo a juicio, para enjuiciarlo, o porque ha sido condenado y entonces se le trae o se le solicita para la ejecución o cumplimiento de la pena. En este caso era simplemente para el enjuiciamiento. Respuesta de Irlanda. Mire, tengo muchas dudas. Es que ustedes son jueces polacos. Bueno, ¿y qué? ¿Somos jueces polacos? ¿Y qué? Bueno, es que, hombre, Polonia... Bueno, el Tribunal Supremo irlandés plantea la cuestión prejudicial y viene a decir, mire usted, en base al valor Estado de Derecho, ¿puedo denegar la ejecución de la euroorden? Es que no me fío. Hay, lo dice así, hay, digamos, motivos sistémicos para considerar que no se van a cumplir esas garantías. Bueno, pues aquí el Tribunal de Justicia pues le viene a decir que sí, que puede hacer una evaluación objetiva
una evaluación objetiva, ver si realmente esas garantías se cumplen, sobre una serie de indicios claves. ¿Cuáles pueden ser los indicios? Pues los que utilizó 2 años antes en otra sentencia Arañós y Caldararu del 2016, en lo que se pedía la ejecución de una euroorden para encarcelar a unos individuos en Rumanía. Bueno, es que resulta que Rumanía ha sido condenada varias veces por el otro tribunal, por el Tribunal de Estrasburgo, sobre, por entender que hay tratos inhumanos y degradantes ante la falta de condiciones de la población carcelaria. Entonces, ahí hay elementos objetivos. Pero ya ha abierto esa vía, lo cual le ha permitido a un tribunal, a un juez belga, decir, no, mire usted, es que yo no voy a ejecutar la euroorden que usted, Tribunal Supremo, usted, Sala Segunda, me ha lanzado, porque considero, uno, que usted no es competente, y además lo considero desde la perspectiva de la ley nacional española. O sea, el juez belga ha interpretado la ley nacional española y ha considerado que no es competente. Y 2, considero que hay fallos sistémicos en España en cuanto a la vulneración del Estado de Derecho. Esto es lo que ha generado el planteamiento de una cuestión prejudicial y la respuesta, que por lo que he leído únicamente, insisto, no puedo valorar porque sería una temeridad, lo que he leído en la nota de prensa, en principio parece favorable a la postura del Tribunal Supremo español. Pero quiero decir, el Estado de Derecho obviamente es un parámetro, que creo que es lo interesante, un parámetro para cumplir, o para enjuiciar el carácter europeo o no de las decisiones judiciales y, por supuesto, de la normativa. Hay varios. Voy a ir avanzando y no me entretengo más de 5 minutos. Yo lo que no quiero tampoco es hacerme... ¿Sí? Vale, hacerme muy larga la exposición, ¿no? Hay varios asuntos. Vamos a ver. El Estado de Derecho implica también separación de poderes. Yo les decía al principio de la intervención, se ha hablado mucho del tema del Consejo, del Poder Judicial. La anomalía es una anomalía constitucional, es una patología evidente, de primerísima magnitud. Ahí está, eso genera también problemas desde la perspectiva de los nombramientos en el Tribunal Supremo, en otros órganos jurisdiccionales, etcétera. Le saco a colación una sentencia del Tribunal de Justicia, sentencia República contra el primer ministro, una sentencia de 20 de abril del 21. Fíjense, quiero decir que aquí hay un poco para todo, también. Al fin y al cabo, cada Estado miembro mantiene un poco su autonomía procedimental. Aquí lo que se plantea es un tema de separación de poderes, siempre en el marco del Estado de Derecho. Verán, en Malta, el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo, de alta magistratura, puede realizarse directamente por el presidente de la República a propuesta del primer ministro. ¿Aquí hay separación de poderes, sí o no? Pues el tema tiene mucha miga. Yo creo que el Tribunal de Justicia no terminó de dar el paso. Vuelve al argumento de la sentencia Asociación de Jueces Portugueses y dice, ¿puedo controlar yo el nombramiento, o sea, desde el marco del derecho de la Unión Europea, desde este parámetro del derecho de la Unión, ¿puedo controlar yo las normas nacionales del nombramiento de los jueces? Y dice que sí, que lo puede controlar. ¿Por qué lo puede controlar? Básicamente por el mismo argumento ya citado. Oiga, es que un nombramiento que levante, sospechas desde el punto de vista del Estado de Derecho, va a generar también una ineficaz protección de la tutela judicial efectiva y, en definitiva, va a redundar, en una vulneración de todos estos principios.
Y pone de manifiesto el artículo 2 del Tratado, el artículo 19, el artículo 47, tutela judicial efectiva. En fin, siempre la construcción argumental es la misma. Conecta esto desde la perspectiva también del artículo 267, de la independencia, pero al final, en este asunto yo creo que no termina de dar el paso, viene a decir, mire, realmente al primer ministro se le reconoce una facultad decisiva porque puede proponer directamente el nombramiento. Pero lo cierto es que la Constitución de Malta, que es del año 64, fue modificada en el año 2016 y junto a esta facultad, digamos, amplia, por decirlo de alguna manera, aparece una especie de comisión de nombramientos judiciales, a la cual hay que escucharla, hay que solicitarle un informe. El problema es que hay determinados supuestos en los que el primer ministro se puede saltar esta comisión y realizar directamente la proposición del nombramiento. Pues bueno, aún así, el Tribunal de Justicia viene a decir, hombre, es que en esos parámetros, claro, habrá que motivarlo, tendrá que dar cuenta al Parlamento, etcétera. Quiero decir con esto que en cada Estado, obviamente, rigen determinadas categorías. Ahora bien, lo importante es la necesidad de garantizar el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, desde la perspectiva que estamos hablando, únicamente se garantiza manteniendo y salvaguardando la independencia judicial. Voy terminando. Otro ejemplo. Protección del Estado de Derecho, no solamente por la vía jurisprudencial. Conocen el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, es una novedad de Lisboa. Es decir, mire, el que no haga los deberes se va fuera. Permítanme la expresión de una manera muy coloquial. Es decir, hay un mecanismo preventivo en el artículo 7, en el sentido de si existe la constatación de un grave riesgo de que se pueda producir la vulneración de los valores y principios del Estado de Derecho, pues se puede abrir un procedimiento que se le dará audiencia al Estado, etcétera, para que, deje el club europeo. Y luego existe ya un mecanismo que no es preventivo, sino que es reactivo, es sancionatorio, que es cuando se constate que efectivamente ha habido esa vulneración. El artículo 7, insisto, muy novedoso, pues se ha abierto con relación a Polonia, por todo el tema de las reformas judiciales, y con relación a Hungría. Con relación a Hungría, no solamente por esto, sino también hablaban de los valores, libertad de expresión, etcétera. Lo cierto es que no han concluido en ninguna cosa. Ahora bien, al final, esto es hasta que te tocan el bolsillo. Y cuando te tocan el bolsillo, la cosa cambia. Reglamento de 16 de diciembre de 2020, reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, que se llama así, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión. Fíjense, reglamento de 16 de diciembre del 20, plena pandemia, los fondos Next Generation ya estaban cociéndose, ya, en fin, todo el presupuesto de la Unión dispuesto a apagar, el fuego, los problemas que ha generado la pandemia en prácticamente todos los 27. Bien, pero el reglamento viene a decir, mire, si usted no cumple el Estado de Derecho, no hay fondos. Le suspendo, las transferencias de fondos, incluso podemos suspender la aprobación de algunos programas a cargo de dicho presupuesto. Bueno, pues al final quienes se sintieron concernidos, qué casualidad, fue Polonia y Hungría. Y entonces presentan directamente un recurso de anulación contra el reglamento y lo presentan ante el Tribunal de Justicia. Dan muchos argumentos. Dice, oiga, en realidad esto es una aplicación velada del artículo 7, que era el que les decía. Dice, no, oiga, aplicación velada no tiene nada que ver. Aquí es un tema de protección de los intereses financieros de la Unión que se basan en la solidaridad entre los Estados miembros y en el valor del Estado de Derecho. Dice, si ustedes evidentemente no cumplen ni una cosa ni la otra, nosotros tenemos competencia para establecer este principio de condicionalidad horizontal y, por lo tanto, sin que ustedes, sin que se les abra un procedimiento del artículo 7 que termina en la expulsión, por decirlo de alguna manera, de la Unión Europea. Pero fíjense, a mí de esta sentencia me quedo con una argumentación que
que a mí me deja un poquito, pues bueno, preocupado, ¿no? Polonia y Hungría lo vieron claro y dijeron, bueno, sí, pues de acuerdo, no tenemos la pasta en definitiva si no cumplimos el Estado de Derecho. Pero ¿y qué es el Estado de Derecho? Porque no lo define usted. Habla de las tradiciones constitucionales comunes. Tampoco lo define el reglamento. ¿No estaremos llevando quizá demasiado lejos, planteaban estos dos estados, el concepto de Estado de Derecho como norma jurídica sustantivizada que permita un control, una anulación, ni más ni menos que un reglamento? Bueno, la respuesta del Tribunal de Justicia en este sentido, pues bueno, fue conocida sobre la base de su jurisprudencia, reiterando que el valor del Estado de Derecho está en las tradiciones constitucionales comunes y que, bueno, pues implica la independencia judicial, implica la necesidad de perseguir los delitos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está, en este caso quedó fuera, pero realmente puede plantear problemas. Y ya termino. Hay varios, varios aspectos o varios reversos del Estado de Derecho que plantean muchos Estados miembros. Por ejemplo, en materia de lucha contra el terrorismo, ahí hay una tensión brutal con el tema de la protección de la intimidad de las telecomunicaciones. Es decir, hay una sentencia del Tribunal de Justicia, una sentencia del 2014, Digital Rights Ireland, que viene a anular la directiva del 2006 de mantenimiento de determinados datos en materia de telecomunicaciones. ¿La anula? ¿Por qué? Bueno, porque va más allá del estándar de protección de la privacidad. Claro, ¿y cómo luchamos contra el terrorismo? ¿Y cómo luchamos contra estas graves amenazas? Bueno, esto ha generado una rebelión de diversos estados y, por ende, de altas magistraturas y aduciendo, pues, por ejemplo, la cláusula de identidad nacional, la cláusula de protección de la seguridad nacional, que es responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro, ¿no? Así lo dice el propio tratado. El propio tratado dice eso en el 4.2 y, a renglón seguido, en el 4.3, recuerda el principio de cooperación leal. Es decir, muchas veces en el juego de la Unión Europea es una de cal, una de arena, ¿no? O sea, te digo una cosa, pero recuerda la otra, ¿no? Y aquí el tribunal, aquí por ejemplo el Consejo de Estado ha planteado una cuestión prejudicial, donde aparentemente se le da la razón, pero en una resolución de 21 de abril del 21, lo que dice el Consejo de Estado es decir, mire, para nosotros la Constitución es la línea roja que no vamos a poder forzar. Es decir, lo ha dicho el Consejo de Estado francés, lo ha dicho, en esta materia lo diré por qué, lo ha dicho el Constitucional alemán, lo ha dicho el Constitucional italiano. Nuestro Constitucional no lo ha dicho así, pero ha hecho la diferencia entre supremacía y primacía. La primacía del derecho de la Unión va por un lado, la supremacía de la Constitución va por otro lado. En fin, quizá sea una mera cuestión semántica, pero ahí está. En esta sentencia recuerda el Consejo de Estado que las líneas básicas de la defensa nacional van por encima del derecho de la Unión Europea. Esto, evidentemente, lo dice de una manera finísima, no ha generado ninguna reacción, no es como la sentencia del Constitucional alemán, pero bueno, vamos a ver, la lectura que hace es tremenda. Nosotros, por ejemplo, hemos puesto varias resoluciones. Hay una sentencia de la Sala Tercera de 16 de noviembre del 21, al hilo de estas cuestiones del Tribunal Económico Administrativo Central, donde se nos planteaba ni más ni menos el puenteamiento del mismo. Es decir, oiga, si el Tribunal Económico Administrativo no es un órgano jurisdiccional que puede acudir a Luxemburgo, no me haga usted acudir al Tribunal Económico Administrativo, me voy directamente al juez, me voy directamente al órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque mi argumento contra esa liquidación tributaria es que es contraria al derecho de la Unión. Si el TEAR o el TEAC no lo puede plantear una cuestión prejudicial, evidentemente, pues mire, me está haciendo usted perder el tiempo. Nosotros ahí, en fin, era una sentencia complicada, una situación complicada, éramos conscientes de que diciendo
una cosa u otra, pues bueno, el tema no era fácil y las consecuencias podían ser sistémicas. Claro, decir, no, mire usted, al final lo que dijimos, bueno, aplicamos la propia doctrina Constanzo, es una sentencia de 21 de junio del 89 del Tribunal de Justicia, donde viene a decir garantizar la eficacia y salvaguardar el derecho de la Unión Europea no solo es cuestión de jueces, es cuestión de todas las administraciones públicas, es cuestión de todos los poderes del Estado. Y en ese sentido pusimos de manifiesto, de acuerdo con Constanzo, que tiene la obligación el TEAC y cualquier administración de garantizar ese derecho de la Unión, uno, realizando una interpretación conforme de la norma nacional, conforme al derecho de la Unión, no al revés, de la norma nacional conforme al derecho de la Unión, y si no puede llegarse, digamos, a esa convicción de interpretación conforme, incluso al desplazamiento de la norma nacional. Esto es durísimo. Yo entiendo que es duro. Los del TEAC nos decían, bueno, sí, todo muy bien, pero es que cuesta mucho, porque vosotros podéis plantear cuestión prejudicial, pero nosotros no lo podemos hacer, ¿no? Era eso o mantener, digamos, a la Administración y al resto de los poderes del Estado en una absoluta irresponsabilidad con relación al derecho de la Unión Europea. No podíamos, digamos, realizar ese pronunciamiento. Termino ya, simplemente decir que desde la perspectiva, desde luego, de todo el Poder Judicial, pero yo creo que el Tribunal Supremo es un interlocutor claro, básico, en la perspectiva de la relación con los otros tribunales internos y también, porque así lo prevé la propia Constitución, en ese diálogo, ¿no?, del que se habla tantas veces, tanto con el Tribunal de Estrasburgo, Tribunal de Derechos Humanos, como con el Tribunal de Justicia a través de la cuestión prejudicial. Lo cierto es que el Estado de Derecho, creo que esa es un poco la idea fundamental que les he intentado transmitir, trasciende el propio marco constitucional. Garantizar el Estado de Derecho es alentar, desde luego, los valores democráticos y dar ecuanimidad, hacer interpretaciones ecuánimes de las normas jurídicas de acuerdo con los valores constitucionales. Y implica fortalecer, ¿por qué no decirlo?, ¿no? Creo que me corresponde decirlo. Hay que fortalecer la identidad institucional y constitucional del propio Tribunal Supremo. En definitiva, garantizar el Estado de Derecho es materializar un paradigma de justicia de calidad, que es lo que creo que el conjunto de la sociedad nos exige a los jueces. Quedo aquí para el debate. Muchas gracias.